¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Ojalá que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos una entrevista muy padre. Tenemos con nosotros a Monseñor Juan Manuel Hernández Fierro. Bienvenido, Monseñor. Muchísimas gracias, agradezco mucho, buenos días a todos, que Dios los llene de bendiciones. Les digo que tengo poco tiempo aquí en esta parroquia, una semana para ser exactos, y gracias a Dios he sido muy bien recibido, muy bien acogido, me siento muy contento y espero que recorramos juntos este tramo de nuestra vida viviendo en la fe en nuestro Señor Jesucristo resucitado. Para los que no lo saben todavía, nos encontramos grabando en la parroquia de Cristo Rey. Esto en Delicias, Chihuahua, México. Y el día de hoy pues vamos a platicar un poco con Monseñor Juan Manuel Hernández. Nos va a compartir un poco sobre su trayectoria, algunas preguntas que le vamos a hacer, bueno, para que lo disfruten. ¿Qué le parece si iniciamos con la primera pregunta, padre? Con mucho gusto. Bueno, la primera pregunta es, ¿quién es el padre Juan Manuel Hernández? Platíquenos un poquito sobre usted. Sí, como no, con muchísimo gusto. Bueno, yo soy el cuarto hijo de 5 hermanos. Mi padre se llamaba Manuel Hernández Varela y mi madre María del Carmen Fierro Chávez, que en gloria esté. Mis hermanos, el mayor Javier, que también en gloria esté. Luego sigue mi hermana Perla, vive en Monterrey, mi hermana Sara vive en la Ciudad de México, luego un servidor y finalmente el más chico, Homero, que vive en Ciudad Camargo, Chihuahua. Yo soy originario de Camargo, ahí crecí hasta que entré al seminario. Yo crecí en una familia muy cercana a Dios. Mis padres y desde mis abuelos maternos siempre vivieron una vida de fe profunda, muy comprometidos con la iglesia. Nos infundieron la fe en nuestro Dios, nos infundieron los valores evangélicos, nos infundieron también valores humanos, un matrimonio excelente. En la casa nunca hubo un problema fuerte. De repente, pues como en toda familia, ¿verdad? Surgían pequeñas diferencias, pero gracias a Dios esas se superaban de una manera rápida y sencilla. Gracias a Dios, pues que tuve la oportunidad de vivir y crecer en una familia así. Creo yo que eso influyó mucho en mi vocación a la vida sacerdotal. Mi padre era agricultor y ganadero en pequeño. Mi madre era maestra y concertista de piano. Eso es lo que podría decirles de mi infancia, de mi adolescencia, y pues ahorita les platicaré algo más de mí. Bien. Ahorita menciona que su madre era concertista de piano. ¿A usted le gusta algún instrumento? ¿Salió con esa habilidad, padre? Híjole, la verdad que no. Sí aprendí a tocar piano cuando era pequeño, mi madre me enseñó, pero desgraciadamente pues no seguí practicándolo y la verdad ahorita pues ya no sé tocar el piano. Eso bien, pues, todo es cuestión a lo mejor que si llega la oportunidad, pues que recuerde un poco ahí, ¿no? Y se podría retomar. Dicen por ahí que lo que bien se aprende nunca se olvida. Nunca se olvida, exactamente, y pues como lo aprendí bien desde pequeño, lo practiqué durante algún tiempo, pues posiblemente si lo retomara, si hubiera la oportunidad, pues podría volver a tocar el piano. Sería muy bueno. Sí. Monseñor, ¿hay algún otro sacerdote en su familia? No, ningún otro sacerdote. Es que ahorita mencionaba Homero, dije, recuerdo un sacerdote que es Homero de allá, andaba por aquellos rumbos también, dije, a lo mejor será familiar, pero no. No, es otro mero,
totalmente distinto a la familia, ¿verdad? Ok. ¿Cómo fue su llamado al sacerdocio? Bien, pues como decía, vengo de una familia muy católica, muy religiosa, muy entregada a Dios, muy cercana a la iglesia. Desde pequeño yo también me acerqué mucho a la iglesia, participaba desde luego en el catecismo, pero también en el ANAC que existía en aquel entonces, que es de la Acción Católica para niños. Después participaba en lo que se llamaba el Interpre, que era precisamente un momento o un tiempo, unas reuniones para hablarnos de la vocación sacerdotal. Yo desde pequeño, pues siempre me llevaban a la Santa Misa dominical y veía al sacerdote como algo muy grande. Sin saber realmente lo que era el sacerdocio, yo quería ser sacerdote desde niño. Pero tenía un gran problema en mi infancia, en mi inocencia, digamos, que si se podría ser sacerdote y charro. Entonces les preguntaba a mis papás y luego ellos me dijeron, pues pregúntale al padre. Entonces después de una misa dominical fui a la sacristía, estaba el padre Uranga, que estuvo aquí en Cristo Rey de Delicias, en la última etapa de su vida, entonces en gloria esté. Y el padre Uranga, al hacerle la pregunta, se sonrió, me acarició la cabeza y me dijo, claro que sí se puede. Entonces eso me llenó de alegría y me tranquilizó mucho. Pasaron los años y llegando a secundaria, se acostumbraba en aquel entonces que terminando el primer año de secundaria, podía uno ir a Chihuahua, al seminario, a vivir lo que se llamaba el preseminario, que era un mes, el mes de julio, todo el mes en aquel entonces. Ahora es más corto el periodo del preseminario. Y ahí pues nos hablaban acerca, desde luego, de Dios, de la fe, pero sobre todo de la vocación sacerdotal. Me encantaba ir al preseminario. Fui terminando primero de secundaria con el deseo de ser sacerdote, ahí se me acrecentó ese deseo, empecé a entender lo que era el sacerdocio realmente. Terminando segundo de secundaria, regresé al preseminario, seguía yo con ese deseo de ser sacerdote. Resulta que en tercero de secundaria, pues me conseguí una novia y me enamoré profundamente de ella. Entonces, durante todo ese año era una novia, pues más amiga que novia. Una novia, como luego se dice, de manita sudada. Pero me enamoré profundamente de ella. Entonces, cuando llegó el fin de tercero de secundaria, que había que ir al preseminario, yo fui porque me gustaba mucho, pero ya iba con la idea de no ser sacerdote. Entonces, precisamente por el enamoramiento. Entonces yo durante todo el preseminario tuve esa idea. Resulta que unos días antes de que se terminara el preseminario, nos llevaron a Patayo, un lugar en la entrada de la sierra con muchos pinos, muy bonito. Tuvimos un retiro espiritual todo el día. Y luego, al terminar, nos dijeron que hiciéramos una carta en donde decíamos si solicitábamos o no el ingreso al seminario. Yo le iba a poner que no. Me fui, dijeron vayan a donde quieran. Yo caminé, me senté abajo de un pino y me puse a hacer la carta. Yo no sé qué fue lo que pasó. Bueno, podríamos decir que sí sé realmente. Dios me estaba llamando. Quería que fuera sacerdote, sin mérito mío, por pura gracia de Él. Y al llegar al momento de escribir si deseaba ingresar al seminario, le puse que sí. Y pues entré al seminario. De común de acuerdo con mi novia, terminamos
obviamente, e ingresé al seminario, que entonces pues era el seminario menor, que equivale a la etapa de preparatoria. Bien. ¿Qué le dijo su novia, padre? ¿Fue difícil ahí o como decía que eran novios de manita sudada, todo quedó bien, vamos a decirlo así? Todo quedó bien, seguimos siendo amigos. Qué padre. Seguimos siendo amigos, muy buenos amigos. Pues me dolió y a ella también. Estábamos muy enamorados, de eso no cabe duda. Por eso fue difícil, pero realmente fue de común acuerdo y todo quedó bien. Pues qué maravilla que todo quedó bien ahí y que siguieron siendo amigos. Eso se habla de madurez ahí en esa etapa. Bendito sea Dios. Así es. ¿Cuánto tiempo tiene ya al día de hoy de sacerdote? 33 años por la gracia de Dios. En diciembre 26 fui ordenado, cumplo 34 años, primero Dios. Este diciembre cumple 34. Así es. Oh, 34 años, toda una vida, toda una vida. Así es. Bendito sea Dios. Bendito Dios. Muy contento y muy agradecido con Dios. Se le nota, se le Sí. nota. Sí, la verdad que sí. Monseñor, ¿qué puestos ha desempeñado usted como sacerdote a lo largo de estos casi 34 años de ministerio? Gracias a Dios, mi sacerdocio ha sido muy variado. He sido, pues al principio fui vicario de la parroquia de San Marcos en Saucillo, primero como diácono, me enviaron el 1 de julio, y me ordené el 26 de diciembre sacerdote, seguí en Saucillo hasta el día último de junio. En julio me envían un mes a la Ciudad de México a tomar un curso en la Universidad Pontificia Mexicana sobre griego, porque el señor arzobispo, don Alberto Almeida y Merino, de feliz memoria, que en gloria esté, en enero me había dicho que me iba a mandar en agosto, recién ordenado, a Roma, a estudiar, especializarme en Sagradas Escrituras en el Pontificio Instituto Bíblico. Y así fue. En agosto yo me fui a Roma y estuve estudiando, saqué la licenciatura en Sagradas Escrituras, y luego regresé como vicario a la parroquia de San Juan Bautista, con Monseñor Fierro, que también en gloria esté. Después me hicieron párroco al año y medio de la parroquia del Inmaculado Corazón de María. Estuve allí 1 año y 1 mes y el señor arzobispo, ya don José Fernández Arteaga, Dios le dé salud, me envía al seminario como vicerrector. Después de 3 años me nombra vicario general de la arquidiócesis, en donde permanecí como vicario general 7 años con 4 meses. Después me nombra rector del seminario, en donde permanecí 3 años. Después, pues estuve como párroco en diferentes en diferentes parroquias, la mayoría en la ciudad de Chihuahua. Después el señor arzobispo, don José, me volvió a enviar a Roma para seguir estudiando las Sagradas Escrituras, y me mandó también a Bonn, Alemania, donde estuve también profundizando en el estudio de la Santa Biblia, y regresé. Siempre he dado clases en el seminario, de parroquias fuera de Chihuahua. Fui párroco en Meoqui, en la parroquia de San Pablo. Fui párroco en Cárdenas, Inmaculada Concepción. Y pues he desempeñado cargos diferentes. Fui encargado diocesano de la pastoral juvenil, encargado diocesano de la pastoral profética. Fui decano también
del decanato de Guadalupe en la ciudad de Chihuahua. Y bueno, ha sido muy variado mi ministerio, gracias a Dios. Siempre he estado muy contento en donde he estado, gracias a Dios. Traté pues de servir a Dios y a la comunidad de la mejor manera posible, con la ayuda del Señor. Pues ha sido bastante enriquecedora toda la trayectoria que tiene de un lugar a otro, ha aprendido mucho y pues eso le ha servido a usted para poder compartir esa alegría del Evangelio, ¿no? Como decía el Papa Francisco, Así es. Encontrarse en diferentes lugares, donde lleva un pedacito de cada uno y pues eso lo hace nutrirse a usted, ¿no? Claro. De esas experiencias. Así es. Muy interesante toda su trayectoria. Imagino que le faltó todavía Sí, me faltaron cosas de decir, ¿verdad? Me faltaron cosas de decir, pero bueno, en general ahí está englobado la trayectoria que he tenido como sacerdote. Sí. No, pues padrísimo. Ahorita mencionaba del vicario general. Tengo entendido, padre, a ver si nos puede explicar sobre la relación entre el nombre, el título, ¿cómo se le puede llamar? A Monseñor y el vicario general. ¿Nos puede explicar un poco sobre eso? Sí, cómo no. El ser vicario general, que es por así decir, el segundo del señor arzobispo, el segundo de a bordo, se participa del poder ejecutivo del obispo, ¿sí? El poder judicial cae en el vicario judicial, también participa, pero el obispo pues también lo tiene, desde luego. Y el hacer leyes, solamente el señor obispo o arzobispo puede hacerlo. Al ser nombrado vicario general, se da automáticamente el título de monseñor por oficio. Es decir, nomás mientras la persona, el sacerdote, es vicario general. Al terminar de ser vicario general, deja de ser monseñor. En cambio, hay otra manera de ser monseñor, por así decirlo, y esto es por nombramiento del Papa. Y ese es vitalicio, es decir, para toda la vida. Yo tuve la gracia de que después de ser vicario general, siendo rector del seminario, recibí de San Juan Pablo II, ni más ni menos, el nombramiento de capellán de su santidad, y eso automáticamente me dio el título de monseñor vitalicio. Actualmente el Papa Francisco, yo en ese entonces era muy joven, yo fui vicario general a los 34 años. Ahora el Papa Francisco ha determinado no nombrar monseñores menores de 65 años. Pero quienes ya tenemos, vamos a decir, el título honorífico, es un título honorífico de monseñor, pues permanecemos con él. Eso lo dijo el Papa Francisco. Pues qué interesante ahí, entonces dos maneras de que sean monseñor. Así es. Por oficio o por nombramiento del Papa. Excelente, vamos a aprender algo nuevo el día de hoy. Así es, qué bueno. Muy bien. Padre, ¿tiene algún canto favorito que le guste mucho? Sí, cómo no, ven Señor. Ven Señor. Ven Señor, Jesús, quiero platicarte hoy. Ok, sí, es que lo relacioné con otro. ¿Por qué es su canto favorito? ¿Le recuerda algo? Sí, cómo no, me recuerda mucho mi ordenación sacerdotal. Me recuerda mucho en mi juventud, en donde participaba en los grupos de jóvenes,
con mucho entusiasmo. Estaba entonces el padre Berardo Cárdenas ahí en Camargo, que Dios le dé salud, y pues él tenía un carisma muy especial para tratar y atraer a los jóvenes. Entonces ahí pues cantábamos mucho ese canto y pues desde entonces me fascina. Padrísimo. Para los que no conozcan ese canto o no lo relacionen bien, voy a dejar aquí abajo en la descripción del video un link para que lo escuchen. Perfecto. Bien, señor. En esta trayectoria desde que se ordenó hasta el día de hoy, padre, me imagino que ha habido altas y bajas. ¿En alguna ocasión usted ha pensado en dejar el sacerdocio o tomarse un tiempo como sacerdote? Jamás. Por la gracia de Dios, nunca me he arrepentido de ser sacerdote. Nunca he pensado dejar el sacerdocio. Nunca ha pasado ni siquiera así rápidamente por mi mente el dejar de ser sacerdote, de dejar de ejercer el ministerio sacerdotal. Excelente. Eso quiere decir que usted está muy feliz de ser sacerdote. Muy feliz, gracias a Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Monseñor, ¿cómo se imagina usted, personalmente usted, que sería una buena iglesia, la iglesia aquí en la tierra en su plenitud? ¿Cómo se imagina que sería? ¿Cómo pudiera ser la Bien. plena? Pues para mí sería una iglesia en la cual todos los católicos participaran y vivieran los sacramentos, especialmente la participación en la Santa Misa dominical. Una iglesia en la cual, como ha dicho el Evangelio de hoy, de ayer, desde el domingo, que todos los católicos permaneciéramos unidos a nuestro Señor Jesucristo como los sarmientos a la vid, que permaneciéramos unidos verdaderamente a Él, y que de esta unión con Jesucristo, que nos lleva al Padre por el Espíritu Santo, nosotros viviéramos el amor entre hermanos, entre todos los miembros de la iglesia, un amor como el Señor nos lo pide. Hoy lo dijo en el Evangelio: ámense, les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Para mí, esa sería la iglesia en plenitud. Y la palabra clave sería estar unidos a Cristo, ¿no? Claro. Ahí. Unidos, el que permanece en mí da fruto abundante, dice el Señor. Muy buena respuesta. ¿Cómo se imagina personalmente qué es el cielo? Bien, el cielo para mí es un estado de vida en donde solo hay amor, porque Dios es amor, en donde no cabe absolutamente nada que sea pecado, que sea maldad, que sea mancha. Es un estado de vida, creo yo, en el cual ya no hay sufrimiento, dolor, maldad, injusticia, enfermedad, muerte, porque la gloria de Dios lo envuelve todo. Para mí es eso, y desde luego una visión beatífica de la gloria de Dios. Es decir, estar contemplando plenamente, cara a cara, como dice San Pablo, la gloria de nuestro Dios, su gran amor. Excelente. Ahorita que menciona cara a cara, si usted tuviera la dicha, la oportunidad de estar cara a cara con Dios, ¿qué le preguntaría? ¿Qué le diría? Bien, yo lo primero le diría, como se lo he dicho, sin verlo así cara a cara, pues que lo amo mucho y que me ayude a amarlo cada vez más. Le pediría también que acrecentara mi confianza en Él, que me permitiera abandonarme plenamente en sus brazos amorosos de Padre. Eso
además de que me concediera pues una vida de santidad. María de Santidad. Allí contestó dos preguntas en una. Sí. Muy bien, sí. Perfecto. ¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Sí le queda tiempo libre? Sí, me queda tiempo libre, gracias a Dios. Bueno, a mí me gusta mucho leer, seguir preparándome, sobre todo libros de Sagrada Escritura, pero también me gustan las novelas, pero buenas novelas, ¿verdad? Me gusta mucho la autora Taylor Caldwell. He leído casi todos sus libros. Son novelas históricas, la mayoría. Era una mujer muy preparada, que era anglicana, pero se convirtió al catolicismo. Ella investigó mucho en la Biblioteca del Vaticano, y escribió libros muy bonitos. Sobre todo recuerdo el de Médico de Cuerpos y Almas, que es sobre la vida de San Lucas, El Gran León de Dios, que es sobre la vida de San Pablo, y pues muchos otros libros muy buenos. Me gusta en mi tiempo libre escuchar música, sobre todo la música clásica, la música de los 70 y la música country. Me gusta también, y lo hago en mi tiempo libre, pues visitar a los amigos, platicar con ellos, si es posible, pues para compartir los alimentos. Pues básicamente en eso ocupo mi tiempo libre. Excelente. Ahorita mencionó usted, le iba a preguntar si esa autora era la del el libro de San Pablo, algo de León, yo recordaba algo así, se llama Gran León de Dios. El Gran León de Dios. Okay. Sí, es que ese libro nos lo recomendaron en cursillos de cristiandad. Y recordé más o menos ahí el nombre del autor, dije, debe ser ese. Sí, exactamente. Dios. Perfecto, muy bien. Monseñor, ¿qué cambiaría usted de la iglesia si pudiera hacerlo? Bien, no sería mucho, porque creo que gracias a Dios, pues hemos tenido la gracia de tener muy buenos papas, especialmente estoy hablando de los últimos tiempos, desde San Pío X, después recuerdo a Pío XII, después recuerdo también el siguiente papa, que fue San Juan XXIII, después su sucesor, el Papa Pablo VI, después el Papa Juan Pablo I, luego San Juan Pablo II y ahora el Papa Francisco. Creo que ellos han sabido llevar la barca de la iglesia hacia mar adentro de una manera muy acertada. Como decía, pues me gustaría mucho que nosotros como miembros del pueblo de Dios, unidos al vicario de Cristo, que es el Papa, el principal representante de Cristo en la tierra, pues como decía, viviéramos verdaderamente el Evangelio, viviéramos los valores evangélicos y los valores humanos, y que pues participáramos en la vida de la iglesia de una manera activa, sobre todo en los sacramentos y en la escucha y meditación de la palabra de Dios. Esa es la clave, yo creo, ¿no? Así es, la oración también. Desde luego. Exactamente. Hablando de los papas, Monseñor, ¿qué sería lo primero que usted haría si llegara a ser papa? Evidentemente me queda muy claro que nunca voy a ser papa. Nunca. Pero Angelo Roncalli dijo eso, ¿no? El Papa Juan XXIII. Eso lo dijo él, ¿verdad? Pero bueno, él era un hombre grande, entregado a Dios totalmente, ¿verdad? Yo la verdad ni siquiera lejanamente, ¿verdad? Creo que pudiera ser papa. Estoy plenamente seguro que no. Pero ¿qué haría?
Yo creo que lo primero que haría sería reformar la curia romana, en donde haya que reformarla, porque pues no todo hay que reformarlo. Pues la curia romana es los cardenales, arzobispos y obispos que están más cercanos al Papa, al Santo Padre. Otra cosa que haría, y que lo han hecho todos los papas, especialmente los que nombraba en los últimos tiempos, pues llevar un mensaje y un testimonio de esperanza, de fe, de caridad, las grandes virtudes, a todos los católicos y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Como San Juan Pablo II especialmente, pero también Benedicto XVI y Papa Francisco, pues sería viajar por el mundo llevando ese mensaje de esperanza, porque siento que eso ha sido muy alentador, ha sido pues una gran esperanza y un gran aliento para todos los que creemos en Cristo, pues especialmente los católicos. Un papa cercano a la gente. Un papa cercano a la gente. Excelente, muy bien. Monseñor, sacramento que más le gusta administrar. Indudablemente la Eucaristía, la Santa Misa. Sí. La disfruto mucho, la vivo intensamente, pues porque es un encuentro muy íntimo con el Señor. Es un momento en donde indignamente uno recibió de Cristo una participación de su sacerdocio y nos dio el poder de convertir el pan en su sagrado cuerpo y el vino en su preciosísima sangre. Indudablemente eso es muy grande, es un poder que ni a los ángeles se los ha concedido. Yo lo he recibido indignamente, pero pues por la gracia de Dios. Excelente, no la pensó ni tantito, la Eucaristía. La Eucaristía, exactamente. Excelente. ¿En algún momento ha dudado, yo creo que es la respuesta, pero ha dudado de la existencia de Dios? No, nunca, jamás, ni siquiera fugazmente ha pasado por mi mente. Bien. ¿Cuál es su mayor virtud? ¿Cuál considera usted que es su mayor virtud? Pues es difícil de hablar de las virtudes propias, pero creo ser una persona confiable. Confiable, eso, sí. Yo recuerdo una vez en confirmaciones, nos dijo el catequista, yo sé que si les digo pónganme una lista de sus defectos van a llenar como 10 hojas, pero si yo les digo sus virtudes mencionen 5 van a batallar. Y nos hizo ese ejercicio y sí le cuesta a uno mucho pues, decir sus virtudes, ¿verdad? Así es. Pero bueno, confiable. Así es. Excelente. ¿Cómo se describiría usted en 3 palabras? Bien, como había dicho, confiable, comprensivo y alegre. Sí, eso. Muy buenas palabras eligió. 3 cosas que cambiaría de este mundo si pudiera. Bien, la primera de ellas, pues que no hubiera hambre en el mundo. Que todos los católicos y hombres y mujeres de buena voluntad viviéramos intensamente la caridad, que fuéramos generosos y que los países ricos, poderosos, ayudaran de una manera eficaz a los países pobres para que se acabara el hambre en el mundo. El segundo aspecto sería pues que terminara la violencia
en todos sus niveles, empezando por la violencia intrafamiliar, la violencia en las ciudades y los pueblos, la violencia en el mundo y la violencia en el crimen organizado. El tercer aspecto que me gustaría que pues se cambiara en nuestro mundo es la apatía de las personas para participar activamente y positivamente en el mundo, en su aspecto tanto social como político, como económico, cultural y religioso. Que se terminara esa apatía tan grande que desgraciadamente existe en muchos de nosotros. Excelente, muy buenas respuestas. ¿A qué se hubiera dedicado si no hubiera sido sacerdote? Indudablemente a ser veterinario. ¿Veterinario? Veterinario. Yo, como les decía, pues soy de rancho. Por eso he visto vaquero. Mi padre había dicho agricultor y ganadero en pequeño. Y desde chico, mi papá me enseñó a trabajar las tierras. Aprendí a arar con bestia. Aprendí a piscar, por ejemplo, el algodón, el chile, el frijol. Aprendí a regar las tierras, pues todo lo que significa la agricultura. Aprendí también, dar de comer a las vacas, vacunarlas, a montar a caballo. Desde muy niño había en la casa, allí en Camargo, un corral atrás, en la parte trasera, y siempre yo tuve animales. Tenía conejos, llegué a tener más de 200, tenía palomas, tenía una ardilla. Cuando moría una vaca al parir, mi papá se llevaba al becerro, la becerra, y pues yo la alimentaba, le daba biberón con una botella, le daba la leche, iba creciendo. Recuerdo especialmente una becerrita que le pusimos la reina y que pues creció ahí en ese corral de la casa. Cuando llegó, vamos a decir, a un grado de adultez, me montaba en ella y la vaca recorría todo el corral, que entonces era muy grande, ahora es más pequeño. Recorría todo el lugar hacia alrededor y la vaca iba muy bien. Y cuando llegaba a un lugar que había pasto, ahí respingaba y me tiraba. Pero siempre en el lugar donde había el pasto. Me acuerdo que cuando mi papá se lo llevó al rancho ganadero, se la llevó, híjole, lloré mucho, y también mis hermanos, porque todos nos encariñamos mucho con esa vaca. Recuerdo que ya cuando la dejamos en el rancho, nosotros lloramos, estábamos niños, y la vaca, cuando íbamos en la troca ya saliendo del rancho, fue detrás de nosotros, hasta que no nos pudo alcanzar, ¿verdad? Pues se apegó mucho a nosotros como nosotros a ella. Entonces, todo esto, todo este ambiente que viví en el rancho desde pequeño, me llevó a tener, puedo así decirlo, un amor a los animales. Por eso, si no fuera sacerdote, indudablemente sería veterinario. Claro, todo lo que vivió fue como que creando esa decisión de veterinario. Excelente. Así es. Monseñor, ¿en qué momento le hubiera gustado estar con Jesús?
en su época? Última Cena, Monte de los Olivos, ¿en qué momento y por qué? Híjole, pues en todos los momentos, ¿verdad? Pero bueno, si hay que elegir uno, yo elegiría la transfiguración. La transfiguración del Señor. ¿Por qué? Porque sería precisamente contemplar plenamente la gloria del Señor. Sería probar por un tiempo lo que es el cielo, la visión beatífica y el amor más pleno. Ahorita mencionó beatífico en otra pregunta. ¿Qué significa beatífico? Bueno, beatífico es un tanto equivalente a santidad. De hecho, cuando se está en un proceso de canonización de un santo, antes de canonizarlo, para que tenga el título de santo, por así decirlo, para que la iglesia determine de que esa persona está en el cielo con seguridad y puede y quiere interceder por nosotros, peregrinos en este mundo, con su ejemplo y con su intercesión ante Dios. Entonces, antes de ser nombrado santo, se nombra beato. Beato. Por ejemplo, ahorita el más reciente es el beato Carlo Acutis, un joven que murió a los 15 años y que llevó una vida ejemplar de unión a Jesucristo y de vivencia de la fe, la esperanza y la caridad. Muy bien. Ahora, si Dios le concediera, así como a Salomón se le apareció en un sueño y diga, te voy a conceder lo que quieras, ¿qué le pedirás a Dios? Lo que sea. Híjole, sería bien hermoso. Primero, yo le pediría dos cosas, principalmente, ¿verdad? Que acrecentara en mí el amor hacia Él. Y segundo, que también me ayudara a confiar plenamente en Él, a poner toda mi confianza en Él y aprender a abandonarme plenamente en su amor, en sus manos amorosas de Padre. Abandonarse en Dios. Abandonarme en Dios. Me cuesta mucho a veces eso, ¿verdad? Sí. Por eso se lo pediría. Sí, no, excelente. Bien. Si Dios en este momento le dice, vente, un señor, vamos al cielo en este momento aquí a mitad de la entrevista, ¿usted qué diría? Aquí estoy, Señor. Estaría totalmente dispuesto cuando el Señor lo decida. Gracias a Dios no le tengo miedo a la muerte, sino antes al contrario, ¿verdad? Yo sé que es un paso, quizá muchas veces difícil y doloroso, pero un paso, al fin y al cabo, a la plenitud de la vida. Y si decías, si en ese momento me dijera, vas conmigo, vas al cielo, híjole, excelente, ¿verdad? O sea, saber que voy al cielo, pues, híjole, sería lo más grande y lo más precioso que me pudiera suceder. Ahí ha habido varias respuestas. Curiosamente unos dicen, sí me voy, otros no, yo le diría que todavía no. No sé, el padre Pascual creo que fue así, le preguntamos y le dijo, bueno, es que no le garantiza que después también se vaya, o sea, en este momento tiene ganado el cielo, pero qué tal si después ya no, entonces yo me voy, decía. Claro. En este momento. Claro, sabiendo que uno va al cielo, híjole, pues claro que sí. Monseñor, su anécdota más divertida como sacerdote, algo que le haya pasado, que te diga, hijo. Bien, un día estando en la parroquia de la Resurrección del Señor, en el Cerro de la Cruz en Chihuahua, iba a celebrar la Santa Misa muy temprano en una capellanía grande, un templo grande de San Judas Tadeo.
Y pues era cuando me levanté, no prendí la luz, me metí a bañar, me rasuré, me preparé, hice mis oraciones. Y yo andaba en Guaraches, y cuando me iba a poner las botas, metí la mano al closet y saqué el par de botas y me las puse. Me fui a celebrar la Santa Misa y empezó la misa. Cuando estaba en la sede, yo veía que se fijaban mucho en mis pies. Y hasta pensé, vanidosamente, les están gustando mucho mis botas. Resulta que cuando voy a leer el Evangelio, pasa uno al altar y hace uno una reverencia y una oración. Y al bajar la vista, voy viendo que traía una bota de una y otra bota de otra. Y unas botas diferentísimas en piel y en color. Híjole, me quería morir. Trágame tierra. Quería salir corriendo a cambiarme de botas. Pero pues había que seguir la Santa Misa. Dije, ni modo. Me fui al ambón, proclamé el Evangelio, la homilía, y no me quería mover de ahí porque pues el ambón me tapaba las botas, ¿verdad? Pero ni modo, pues tenía que seguir la Eucaristía y pues la terminé así. Me dio mucha vergüenza. Ahora me da mucha risa. Después, al poco tiempo, me daba mucha risa. Se lo he platicado a muchas personas. Y desde luego que inmediatamente fui a cambiarme de botas para las siguientes celebraciones de la Eucaristía. A mí me ha pasado eso, pero con calcetines. Con calcetines, bueno, se ven menos. No pasa nada. Ay, qué madre. No, pues muy bien. Ya, pero nadie se atrevió a decirle, padre, de aquí trae la bota. Nadie se atrevió, ni siquiera los servidores, nadie. Nadie me dijo nada. Bueno, pues son cosas que pasan, pero ya volvió a prender, ahora sí prendía la luz, ¿no? Ahora sí, prendo la luz y veo bien qué botas voy a elegir. ¿Qué me voy a poner? Excelente. Bueno, señor, platíquenos, si usted tuviera la oportunidad de estar platicando así en persona con un santo, ¿con quién sería y por qué? Híjole, indudablemente que con Santa Teresita del Niño Jesús. Es mi princesita. Tengo una relación muy bonita con ella. Yo me atrevo a decir que somos amigos, que ella es mi amiga y yo soy su amigo. Esto nació de una experiencia muy interesante en donde digo que ella me buscó a mí. Ella dedicó, lo dijo en la tierra: voy a pasar mi cielo haciendo bien en la tierra. Y en el monasterio ella dedicó su vida, su oración, sus sacrificios, especialmente por los sacerdotes. También ella dijo: cuando llegue al cielo voy a hacer bajar una lluvia de rosas sobre la tierra. Desde luego que esa es algo simbólico, las rosas serían bendiciones. Yo estaba en la resurrección del Señor, como decía, en esa parroquia, y pues viví un momento de aridez espiritual. Estaba viviendo un momento de aridez espiritual muy fuerte. No para dejar el sacerdocio, pero la verdad, pues tenía esa aridez que me costaba mucho, aunque sí lo hacía, orar, pues ejercer el ministerio con mucho entusiasmo. Podríamos decir que fue un tiempo de crisis. Entonces, resulta que leí un libro en donde hablaba la historia de un sacerdote. Ese sacerdote era muy devoto a Santa Teresita del Niño Jesús y pues estaba viviendo una crisis sacerdotal. Entonces le pidió a Santa Teresita que le diera un signo, que le dijera ese signo
que siguiera siendo sacerdote, que no dejara el sacerdocio. Entonces llegó una persona, tocó a la puerta y le entregó una rosa blanca. Entonces para él fue ese signo de Santa Teresita, pues para que siguiera el sacerdocio, y se hizo más devoto de ella y siguió adelante en su vida sacerdotal. A mí me pasó algo muy parecido. Yo digo que Santa Teresita buscó ser mi amigo. Ella me buscó a mí, me persiguió. No fui yo el que la buscó a ella, porque la verdad antes no le tenía devoción. Pues sabía que era santa y nada más, la conocía muy superficialmente. Entonces, yo viviendo esa aridez espiritual, pues resulta que un día me regalan una persona X de la comunidad un libro sobre la vida de Santa Teresita del Niño Jesús. Yo lo leí. Después, otra persona me regala un cuadro con la imagen de Santa Teresita del Niño Jesús. Después, otro día, todos así seguidos, iba llegando yo a la parroquia, a entrar a la oficina, cuando ahí en el atrio sale a mi encuentro una señora, feligrés, que pues no conocía, no participaba en ningún grupo de la parroquia, y llega y me entrega una rosa blanca. Como la del sacerdote que había leído en el libro. Entonces, hijo, le dije, me fui al sagrario y le dije a Santa Teresita del Niño Jesús, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Quieres que seamos amigos? Vamos a ser amigos, pero no te me vas a rajar. Y ni yo me voy a rajar contigo. Y desde entonces empezó esa devoción y ese amor tan grande que le tengo a Santa Teresita de Jesús. He profundizado mucho en su vida y en mi vida de oración he entrado mucho en relación con él. Qué maravilla, padre. Ya no fue uno, sino 3 así de seguiditos. Sí. Rosa blanca. Me imagino cómo se haber sentido usted así como que aquí está ese aliento de parte de Dios, que al final de cuentas pues es Dios a través de ella. A través de, claro, siempre es Dios. Sí, y eso me llevó a salir de esa aridez espiritual. Excelente. Oh, qué maravilla. Entonces, sin duda, Santa Teresita del Niño Jesús. Así es. Bien. Padre, ¿qué le diría usted a aquellos jóvenes, aquellas señoritas que tienen esa inquietud llamada a la vida religiosa, al sacerdocio o religiosa? Bien, yo les diría que no tuvieran miedo, de que clarificaran su vocación, que buscaran en la vida de oración y cercanía con Dios si verdaderamente el Señor les está llamando a la vida sacerdotal o a la vida religiosa. Y si sienten ese llamado de Dios, pues que entren, sea al seminario, sea al convento o al monasterio, y que sin miedo pues se entreguen a Dios. Y ya en el proceso, en el camino, pues irán profundizando en su vocación. Y desde luego, como sucede en muchos casos, en el camino de formación, pues algunos descubren que el Señor no los llama por ese camino. O quizá otros deciden pues no responderle al Señor. De hecho, yo tuve muchos compañeros que a lo largo del seminario se salieron. De hecho, de todos los que entramos juntos al seminario, yo fui el único que se ordenó sacerdote. Yo me ordené solo. Así es. De todo el grupo. Todo el grupo, todos se fueron saliendo del seminario en el proceso, de los 10 años que estuve en el seminario.
El único, qué interesante, no fíjese que tiene madera para sacerdote. Pues es gracia, solo, todo es gracia de Dios, solamente. El Señor le ha dado forma. Excelente. Padre, pues muchísimas gracias por este espacio, este tiempo en el que nos ha respondido estas preguntas. Y pues, ¿qué le parece si nos despedimos con su bendición? Claro que sí, antes quisiera reiterar que a pesar de que tengo poco tiempo en esta parroquia de Cristo Rey de Delicias, Chihuahua, México, he estado muy contento. Me he sentido muy bien acogido por la comunidad cristiana. Ahorita por la pandemia, pues he tenido cercanía con pocas personas, pero todas me han recibido muy bien. Estoy, insisto, muy contento, muy agradecido de estar en esta parroquia y espero seguir así contento y poder servir a la comunidad cristiana. Les doy con mucho gusto mi bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.